Muy buenos días a todos, espero que estén pasando una mañana genial o un momento del día genial cuando ustedes puedan ver este video. Y hoy quería hablar de una incógnita que no sé si tiene mucha relevancia por ahí en la gran doctrina de la iglesia, pero me pareció interesante poder identificar si son todos los bautismos iguales, si no lo son, cuántos hay y cuáles son sus características. Así que de eso quería hablar esta mañana. ¿Cómo podemos arrancar? Bueno, vamos a guiarnos por 2 Timoteo 3:16, que seguramente en la misma palabra, en las escrituras está la respuesta. Vamos primero a las palabras originales en griego, para darnos una idea de qué se trata. La palabra bautizar, que es baptisma y baptismos, y lo que quiere decir esto en griego, baptismas, que se utilizaba, que sería bautismo, consiste en el proceso de sumergir, de una inmersión, de meter abajo del agua, digamos, ¿sí? Y baptismos es el acto de lavar o lavamiento más referido a lo que es la purificación o el lavamiento de manchas. Se utilizaba mucho en lo que es el tema de lavar los platos, de ese tipo de cosas. Y en lo que es el verbo, que es baptizo, que sería bautizar, tiene que ver con mojar o empapar. Lo que tiene que las palabras griegas tienen muchísimo significado. Por ahí nosotros, con una palabra griega, para poder traducirla necesitamos una frase. O para decir algo que nosotros queremos hacer en el castellano, en el español o en el inglés, necesitamos una oración. Por ahí, en el griego, al ser tan rico la palabra, vos con una palabra puedes decir mucho, digámoslo así. Este verbo, baptizo, se utilizaba entre ellos como para el tenido de vestidos. Para el tenido de vestidos, que creo que lo hemos visto, de poner el vestido sobre agua con un tinte, y cuando se sacaba quedaba ese vestido o esa remera con el tinte que le habías puesto. O también con el tema de sacar vino. Tenías una jarra grandota, digamos, ponele del piso a la cintura, llena de vino, o de agua también puede ser, y con otra vasija más chica sacabas vino. Para poder hacer eso tenías que sumergir también esa y después sacabas el vino. Es decir que una vasija más chica quedaba con el contenido de la más grande después de haberla sumergido. Ese era el uso que tenían los griegos de las palabras, hablando del uso cotidiano, diciéndolo de alguna manera, digamos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el significado de la palabra? Bueno, lo que quiero hacer es que veamos juntos cómo esta palabra aparece varias veces en la Biblia, en las Escrituras, pero cómo nos muestra diferentes tipos de bautismo, ¿sí? Diferentes tipos. Primero tenemos lo que es el bautismo de Juan. ¿Por qué difiere? Vamos a ir poniendo ahí los versículos, que me gusta siempre contrastarlo y la información con los versículos. El versículo de Juan es primeramente un bautismo para arrepentimiento. El tema era el siguiente: estaba viniendo el Mesías, había muchísima gente judía que estaba bajo la ley, que no la estaba cumpliendo, entonces tenía que arrepentirse de no haber estado cumpliendo y preparar su corazón para la llegada del Mesías.
Y eso es lo que dice justamente Juan, que lo escribe Mateo. Lo dice Juan el Bautista, pero lo escribe Mateo. En Mateo 1... Mateo 3:11. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá, ya rápidamente, nos está dando un contraste de dos bautismos diferentes. Claramente el bautismo de Juan el Bautista es diferente a lo que a la manera de la que nos puede bautizar el Señor. Después también tenemos otros dos versículos en los sinópticos que hablan justamente de lo mismo, que es justo la misma afirmación en Lucas 3:3, que dice: y él, refiriéndose a Juan el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y también en Marcos 1:4, que dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que ahí tenemos el primer bautismo. Vamos a ir con el segundo bautismo, que justamente es el de Jesús, que fue bautizado por Juan. Pero tiene una particularidad muy grande esta, que Jesús no tenía pecados. Entonces, ¿cómo se va a bautizar con el bautismo de arrepentimiento de pecados? Bueno, ahí tenemos un tema también muy, muy copado para hablar, porque dice que se tiene que hacer todo como para justicia, como que él tiene que tener el ejemplo de la obediencia, pero claramente estamos en presencia de otro bautismo. Si bien es por la misma persona, no es para la misma función, no cumple la misma función, porque Jesús no tenía pecados. ¿De qué se iba a arrepentir? No me voy a meter mucho en ese tema, pero también tenemos una señal muy grande, porque hay una señal grande para el mismo Juan el Bautista, que justamente lo que va a hacer es confirmar la llegada del Mesías para él. Era como una señal también. Este tema de justamente de que se abran los cielos y de que la voz, que baje el Espíritu Santo y se repose en Jesús, y que se escuche la voz de Dios Padre diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, un bautismo para hablar, pero claramente es diferente al bautismo para arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Seguimos rápidamente y bueno, llegamos a un bautismo que también es por agua. Bueno, eso también quería recalcar. Ahí tenemos 3 bautismos por agua, y ahora, después de estos 3, vamos a ver 2 bautismos más que no tienen que ver con el agua. El otro bautismo que quería charlar es el bautismo del creyente, del creyente de la iglesia, que bueno, por esta revelación progresiva y por la historia que se va contando, nosotros no nos arrepentimos en el bautismo. Podría hablar de varias cosas por el bautismo por agua, justamente. Ahora vamos a ir a otro bautismo. Pero este bautismo del creyente es un símbolo o un paso de obediencia, que sería como el testimonio visible de la identificación con otro bautismo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que quiero recalcar acá es el contraste que hay. Por ejemplo, vamos a la Gran Comisión, Mateo 28:19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahí no dice antes como Juan, que Juan iba bautizando para arrepentimiento. Dice bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no es para arrepentimiento. El creyente no se arrepiente cuando se bautiza por agua. Y ya sé que me van a decir algunos, me pueden citar Hechos 2, no recuerdo bien el momento, cuando Pedro les dice arrepiéntense y bautícense. Pero bueno, hay que contextualizar. Siempre hablamos en que una buena interpretación tiene una buena hermenéutica, en donde siempre tenemos en cuenta el contexto, y ahí tenemos a Pedro, hablándole a los judíos que habían matado al Señor. Entonces, ¿de qué se tienen que arrepentir? Y primero arrepiéntanse de que no creyeron en el Mesías. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada que ver con eso porque no estuvimos involucrados. Si bien estamos imputados en algunos aspectos por la muerte de Jesús o el inconverso, pero no tenemos nada que ver con eso. Entonces, hablando estrictamente del bautismo por agua del creyente, no hay un arrepentimiento en esa instancia. ¿Y por qué vimos las palabras en griego antes? Porque son muy importantes en cómo ellos se comunicaban, cuáles eran las palabras y las expresiones que ellos utilizaban. Fíjense acá la palabra bautizando, esta frase, bautizándolos en el nombre de. ¿Se acuerdan que dijimos que bautizo era el tema de tenía que ver con tener una prenda o de sacar vino con una vasija chica de una vasija más grande? Bueno, esta expresión bautizándoles en el nombre de X persona, esta persona bautizada quedaba estrechamente ligada o venía a ser propiedad de aquel en cuyo nombre se había bautizado, digamos. Esa era la expresión. Y se liga se entiende junto con el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agarramos, tenemos una vasija con, no sé, café o colorante, lo que fuese. Cuando nosotros metemos la prenda, o ellos metían la prenda, cuando la bautizaban, cuando la sacaban, esa prenda tenía la esencia del café. En este caso, colores o lo que fuese. Y lo mismo con el cántaro, digamos, el cántaro chiquito que se mete y se bautiza en el cántaro grande, cuando sale está ligado al contenido del cántaro más grande, porque el chico sale con el contenido del grande. Entonces a eso más o menos va esta expresión de bautizándoles en el nombre de. Se abre un poco más la perspectiva cuando vemos los significados de las palabras. Y sigamos un poco de por qué yo lo digo que son diferentes. Porque tenemos un ejemplo claro en Hechos. En Hechos 19 tenemos a, creo que Pablo. Sí, vamos a chequearlo. Pablo, sí. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, dice, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le contestaron, les dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, lo que decíamos antes, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, se volvieron a bautizar. ¿Pero cómo? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vieron que solamente leyendo son cosas por ahí, algunas diferencias ínfimas o algunos detalles, pero que a la verdad nos hace una doctrina muy diferente. Cuando una iglesia bautiza por arrepentimiento de pecados, acá tenemos en agua, ¿no? En agua. Ahora me voy a meter un poco más en eso, pero en agua. Acá tenemos un claro ejemplo. Los discípulos con los que se encuentra Pablo les dicen: sí, nos bautizamos con Juan para arrepentimiento de pecado, le dice Pablo.
Ahora hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y van y se bautizan. Entonces, en la misma escritura, estos detalles nos dan diferencias que no podemos obviar. Y como dice Carballosa, ese versículo siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. ¿Cómo no nos dimos cuenta que hay diferencia en bautismos? En bautismo de Juan, el de Jesús, el de la iglesia. Y ahora vamos a ver 2 bautismos más que no son por agua. A ver, vamos a continuar. Fijémonos acá en Lucas 12, 50, que dice, el Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fijémonos que si nosotros no hubiéramos analizado las palabras, esto podría llegar a ser algo confuso. Pero como sabemos que bautismo, el sumergirse, en quedar, digamos, bajo la influencia de algo, no tiene que ver siempre con agua. Acá tenemos una expresión en donde la palabra se utiliza en un sentido figurado, en donde está hablando de una especie de sufrimiento que tiene que atravesar el Señor. Y por eso utiliza la palabra bautismo, porque dice que va a estar sumergido en ese sufrimiento. Y tenemos otro versículo que no utiliza la palabra bautismo, pero sí una expresión similar, como por ejemplo en Mateo 20, versículos 22 al 23, que dice, entonces Jesús respondió, esto venía de que unos discípulos le habían preguntado si se podían sentar uno a la derecha y otro a la izquierda, la madre en realidad. Entonces Jesús le responde y le dice, no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquello para quienes está preparado por mi Padre. Fijémonos que el bautismo de Jesús habíamos dicho que era diferente al del bautismo que estaba bautizando Juan. Por ende, no pueden pasar por ese mismo bautismo porque no pueden tener el mismo bautismo que Jesús por agua. Entonces acá está hablando de algo, de una figura en donde también utiliza la copa, beber de la copa, que está implicando ser sumergido en algo, igual que bautizo. O sea, ¿qué pasa? Jesús, el Señor, va a ser sumergido en un sufrimiento, y entonces Él les dice, pasa que esto lo tenemos que explicar nosotros, pero para ellos era súper normal. Para ellos le está diciendo, ustedes van a poder pasar por lo que yo paso, que es básicamente como lo diríamos nosotros, pero puesto en palabras de esa época, sería más o menos eso. Mirá, yo voy a ser bautizado con esto, ¿ustedes podrán ser bautizados con esto? Sí, le dicen. Y Él les dice a la verdad, esto sí se puede, sí va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Porque sabemos que los apóstoles y los discípulos sufrieron muchísimas persecuciones, torturas y muchos sufrimientos. Así que ahí tenemos otro bautismo que podríamos denominarnos bautismo de sufrimiento, como por así decirlo, pero teniendo en cuenta el significado de las palabras, podemos entenderlo y darnos cuenta que no se está refiriendo ni al bautismo de Juan, ni al bautismo de Jesús, ni al bautismo que tenga que ver con agua, sino que está usando justamente las palabras en una expresión. Y por último, y el más importante para mí, o por lo menos el más importante desde el punto de vista para el creyente, porque implica muchísimas cosas, es el otro bautismo, que según Marcos 1:8, Juan decía, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir,
que hay otro bautismo, ¿sí? Que no es el de agua y tampoco el de sufrimiento, y el que va a bautizar es el Señor, Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este es el bautismo que podemos llegar a llamar del Espíritu Santo. Y para que se nos aclare un poquito, podemos agarrar y leer 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Ven cómo otra vez esa expresión de beber con la copa aparece nuevamente? Pero bueno, esto, para el que no lo sabe, es lo que sucede al momento de creer. Una vez que nosotros se nos da a conocer un plan de salvación, se nos predica el Evangelio y tomamos la decisión de creer en nuestro Señor, en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo. Y no tiene que ver con un bautismo de agua, porque no lo hacemos inmediatamente, pero eso es lo que hace, eso es lo que ocurre. Inmediatamente al momento de creer, somos bautizados y somos bautizados en Cristo y somos colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo. Es nuestra identificación, es nuestro... Ahora vamos a hablar de un pasaje que está espectacular para esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos la decisión de creer? En Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez, se puede entender un poco mejor de qué se trata el bautismo en Cristo. Quedamos revestidos, quedamos en esencia. Cristo, Dios Padre, bueno, por ahí me tengo que meter más en otro tema, pero esa es la idea, que somos como Cristo a los ojos de Dios Padre, porque quedamos bajo su influencia después de haber sido bautizados. Y por último tengo Colosenses 2:11-13, que dice: en él también fuisteis circuncidados. Obviamente no habla de una circuncisión literal, física, con circuncisión no hecha a mano, ahí lo aclara, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, ¿qué decir? También acá era lo que decíamos antes. El bautismo por agua no nos quita nuestros pecados, pero este bautismo sí nos deja libre de pecados. Al momento de creer, Dios nos perdona a través de este bautismo y nos da muchísimas cosas más. Por eso también tenemos en Efesios el tema del sello del Espíritu Santo, de qué es lo que pasa con este bautismo, que son muchísimas cosas las que pasan, y es muy, muy claro y muy específico de qué se trata este bautismo, este ministerio único que tiene el Espíritu Santo, que solo ocurre después de que Cristo es puesto en forma de hombre en la tierra, es muerto, sepultado, resucitado y elevado en gloria. Y por eso dice: les conviene que yo me vaya para que les pueda enviar al Espíritu Santo, que va a hacer esta tarea que se cumple solamente en la dispensación de la iglesia, en donde el creyente es bautizado con el Espíritu Santo y todas las cosas que implica. Sin este ministerio no existiría la iglesia, sin todo lo que dijimos antes. Y por último, bueno, quería cerrar con Efesios 1:3, hasta el 14 lo voy a leer porque está buenísimo. Y además es súper explícito. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya está, ya lo hizo. ¿Sí? O al momento de creer, ya lo hizo, ya nos bendijo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que aparte estamos posicionalmente en Cristo delante de la presencia de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está otra vez el tema del bautismo desde el punto de vista de lo que hablábamos al principio, de baptisma, que tenía que ver con el lavamiento, ¿sí? Fíjense cómo va cerrando todo y cómo se utilizan esas palabras de una manera hasta perfecta, digámoslo, que son las palabras que colocó el Espíritu Santo en la mente de los autores. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, nos hace hijos y es todo por su voluntad, pero fíjense todos los beneficios y las bendiciones, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es decir, que antes no se conocía, pero ahora sí, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Exquisito, o como se diga, exquisito. Pero ahí tenemos también otra palabra que en otro momento podríamos verla también, que es ese sello. El sello del Espíritu Santo, que después en el 14 explica que son las arras, que yo cuando lo entendí, cuando me explicaron que eran las arras, dije, wow, las arras quiere decir como el seguro de vida, como, ¿cómo se dice esto? Las arras son la garantía que nos da el Señor al sellarnos con el Espíritu Santo. Esa palabra se utilizaba como adelanto. Por ejemplo, se compraba una tierra y vos le dabas las arras de un porcentaje, entonces como que se las señabas. Y ahí está lo que hace el Señor al momento de bautizarnos con el Espíritu Santo. Nos está dando la esperanza, nos está dando la garantía de que vamos a tener nuestra herencia y aparte de todo lo que dice Efesios 1, ¿no? Que además fuimos justos, fuimos ya posicionados, como decíamos al principio, todos los pecados están perdonados por la gracia. Bueno, habría que hacer todo un análisis de esto y podría ser muy rico también, pero ahí lo vamos a cerrar. Así que bueno, así vamos a concluir. Me pareció interesante poder darle estas pequeñas diferencias que aparecen en la palabra, que por ahí pueden llegar a desembocar, no digo que pase, pero pueden llegar a desembocar en algunos errores doctrinales, pero sí tener en cuenta que podemos tener, no que podemos, sino que tenemos varios bautismos y cómo se utilizan y cómo los utilizan los autores para poder expresar las ideas y el mensaje que el Señor quiere para su iglesia y también para el inconverso, para poder predicarle, ¿no? Así que bueno, eso fue todo.
Muchas gracias por escuchar, por habernos acompañado en esta mañana. Y nada más. Los dejo. Un saludito. Bendiciones.